Esta clase de activos con 20 billones de dólares de importancia sistémica está empezando a derrumbarse. We have to understand that commercial real estate has dropped in value. The office business faces two significant headwinds. One is a slowdown in economic conditions, and the other is work from home. Moody's analysts find that nearly a third of office buildings in its top 80 metros could be, quote, obsolete. ¿Qué tan mal se va a poner? Voy a revelar estas respuestas a ustedes ahora mismo en 3 sencillos y rápidos pasos. Paso número 1. Repasemos ahora cómo la situación actual es mucho peor que la de la CFG. Empezamos con el gráfico que se remonta hasta 2007, hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos desde el 9 hasta el 18%. Estas son las tasas de vacancia que estamos viendo en las oficinas del centro. Verás que durante la CFG llegaron a rondar el 14%. Después vuelven a su nivel histórico, digamos el 10%. Pero lo que hemos visto últimamente, como te imaginarás, con las cervezas Cygnus es que se vuelven absolutamente parabólicos. Lo que realmente quiero que presten atención es esta parte del gráfico, digamos 2022, esto es después de los cierres, esto es más o menos después de las cervezas Cygnus, y vemos que la tendencia va exactamente en la misma dirección, hasta el punto de que las tasas de desocupación superan el 18%. Una cifra asombrosa si tenemos en cuenta que el punto álgido de la CFG estuvieron al 14%. Pero parémonos un momento a pensar en lo que esto significa realmente. ¿Cuáles son las ramificaciones? Bueno, si las tasas de vacantes suben, eso significa que los ingresos bajan y bajan rápido. Y sabemos que lo más probable es que las tasas de vacantes en aumento no vuelvan a su nivel histórico. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, esta es una tendencia que estamos viendo de trabajar desde casa y probablemente no vaya a desaparecer. Y en segundo lugar, si entramos en una recesión o una depresión económica, que es lo que la curva de rendimiento está prediciendo en este momento, es de esperar que los ingresos de esos propietarios de edificios bajen aún más. Pero esperen, hay más. No olvidemos que los tipos de interés han subido masivamente en el último año y medio. Y muchos de esos propietarios de edificios tienen que renovar su deuda. Así que si compran un edificio con, digamos, una deuda del 3% y luego tienen que refinanciarla 3 o 4 años más tarde con una deuda del 5, 6, 7, 8%, eso significa que el pago de la deuda va a ser mucho más alto, lo que significa que sus ingresos netos van a ser mucho más bajos. Y esto está sucediendo en un momento en el que las tasas de capitalización están subiendo. Así que, ¿por qué una tasa de capitalización en realidad sube? Y lo voy a explicar en un momento. Bueno, en primer lugar, porque los tipos de interés de otros activos que serían equivalentes también están subiendo, como los bonos del Tesoro a 10 años. Así que, si los bonos del Tesoro a 10 años suben 50 puntos básicos hasta el 3.5%, bueno, eso te da una alternativa a la compra de un edificio y obtener, digamos, un rendimiento del 4%. La recompensa versus riesgo de comprar ese edificio no tiene ningún sentido si el Tesoro a 10 años se acerca al mismo ROI. Entonces, la tasa de capitalización o el ROI de ese edificio tendría que aumentar junto con los tipos de interés en la economía real. Pero ahora vamos a pensar en cómo los ingresos netos bajando y la tasa de capitalización subiendo afectarían al precio real. Así que no quiero entrar en demasiados detalles en cuanto a las matemáticas. No soy un matemático, pero confía en mí en este caso. El precio del edificio o lo que vale es básicamente los ingresos netos divididos por la tasa de capitalización. Veamos algunos ejemplos. Digamos que ustedes compran un edificio y está produciendo $100,000 porque la tasa de vacancia está al 10%. Bueno, la tasa de vacancia cae en picada debido a lo que hemos visto en los últimos 2 años y la tasa de capitalización sube, así que usted lo compra en un 3% de capitalización. Así que el valor de ese edificio sería 3.3 millones. ¿De acuerdo? Digamos que en realidad, que los ingresos que se recaudan son exactamente los mismos, pero las tasas de interés suben en la economía real.
Así que ahora la tasa de capitalización, en lugar de ser 3%, es del 7%. Eso significa que el valor del edificio pasaría de 3.3 millones a aproximadamente 1.4 millones. Y se pone peor. Ahora, digamos que usted toma un recorte en los ingresos netos debido a lo que hemos visto en los últimos 2 años. Así que sus ingresos netos, su beneficio pasa de $100,000 al año a $50,000 al año, mientras que al mismo tiempo las tasas de capitalización pasan del 3 al 7%. Eso significa que el valor de ese edificio comercial pasaría de 3.3 millones a $700,000. Y no olvidemos que esto está ocurriendo ahora mismo con una clase de activos de $20 billones de importancia sistémica. Así que decir que esto nos está llevando directamente a la no bueno zone es un eufemismo dramático. En realidad, esto podría llevarnos directamente a la próxima crisis financiera. Paso número 2. Los valores respaldados por hipotecas que desencadenaron la CFG en 2008 están explotando una vez más, pero esta vez se trata de valores respaldados por hipotecas comerciales. Vamos a la derecha, un gráfico que se remonta a 2020, a la izquierda para ir desde el 0 hasta el 12%. Este es el diferencial de los valores respaldados por hipotecas comerciales BBB sobre los bonos del Tesoro a 10 años. Esta línea azul representa bonos corporativos BBB, una especie de punto de referencia, así que ustedes pueden ver cuán extremas son los movimientos con estos valores respaldados por hipotecas comerciales. Así que volviendo antes de la cerveza Signes, alrededor del 3% era el diferencial por encima de, digamos, los bonos del Tesoro de 10 años. Y entonces, como se pueden imaginar, cuando el gobierno encierra a todos en una jaula y no les permite ir a trabajar, el diferencial sube hasta superar el 10%, luego vuelve a bajar, pero nunca volvió a bajar a donde estaba antes. ¿Por qué? Porque se remonta a las tendencias que hablamos en el paso número 1. Cada vez más gente trabaja desde casa, por lo tanto, las tasas de vacantes aumentan, los ingresos bajan, lo que aumenta el riesgo de impago de estos valores respaldados por hipotecas. Pero mira lo que han hecho estos diferenciales recientemente. Han vuelto a subir hasta donde estaban en el pico de la pandemia, cuando todo el mundo pensaba que el mundo estaba llegando a su fin. Y me gustaría recordarles a todos que cuanto mayor sea ese número, mayor será el riesgo de impago. Y si empezamos a ver impagos con los valores respaldados por hipotecas, en otras palabras, esos préstamos no se están pagando, nos lleva directamente a un escenario del tipo CFG 2.0. Para darles algunos números más de referencia, echemos un vistazo al tamaño de este mercado, como hemos dicho, $20 billones y compararlo con bienes raíces residenciales de alrededor de 35 billones. Pero ustedes pueden estar preguntándose, está bien George, entiendo que estos son valores respaldados por hipotecas comerciales y no residenciales. ¿Cuál fue el diferencial que vimos en los valores respaldados por hipotecas residenciales durante 2008? Bueno, el diferencial más alto que vimos entonces fue del 2%. 2%. Y solo para asegurarnos de que todos estemos en la misma página en este momento, con estos valores respaldados por hipotecas comerciales, el diferencial es superior al 10%. Pero la clave de este gráfico es que hace hincapié exactamente en lo que estábamos hablando en el primer paso, en el que los precios de estos edificios comerciales están bajando y lo están haciendo rápidamente. Para profundizar en los detalles de estas caídas masivas de precios, editor, vayamos directo a internet. Así que vamos directamente a un artículo de wallstreet.com titulado ¿Cuánto valen las torres de oficinas más antiguas cuando por fin se venden en medio de unas tasas de desocupación récord? No mucho, enormes pérdidas en todas partes. Y esto no es una exageración, comienzan hablando de Blackstone. Acaba de materializar una pérdida de 36% en una de estas torres de oficinas de 13 pisos, clase A, que vendieron en el condado de Orange. Pero por desgracia se pone mucho peor para Blackstone y los titulares de los valores respaldados por hipotecas comerciales. Miren esto, en 2014 compraron una propiedad por $605 millones.
Luego pidieron un préstamo de 308 millones. En marzo de 2022, el valor de la propiedad había caído tan por debajo de la cantidad del préstamo que era mejor para Blackstone básicamente devolver las llaves a las personas o las entidades que poseían esos valores respaldados por hipotecas. Aquí hay otra transacción donde señalan que el propietario tuvo una pérdida del 47%. Aquí hay otra del 37, 40, 47% de pérdida de nuevo. Pero por desgracia se pone mucho peor. Vamos a entrar en algunas de las ventas de ejecución hipotecaria de estas torres de oficina de inmediato. Una pérdida del 88%, una pérdida del 82%. Y concluyen en el artículo destacando una transacción reciente en la que realmente tuvieron una pérdida del 100%. Estos son grandes ejemplos de esta clase de activos de 20 billones de dólares de importancia sistémica que se derrumba delante de nuestros ojos. Paso número 3. Desgraciadamente se trata de un problema a largo plazo que probablemente se resuelva en los próximos 2 años. Pero la buena noticia es que hay cosas que te puedes hacer para protegerte. Vamos a repasar eso en un momento, pero antes de hacerlo vamos a ver otro gráfico que se remonta a 1975, todo el camino hasta la fecha de hoy. A la izquierda vamos desde 0 billones hasta 12 billones. Esta línea azul representa préstamos y arrendamientos. En otras palabras, los préstamos bancarios. Así que podemos ver que es bastante benigno. Sube hasta cierto punto, con la CFG se aplana, baja, sube aún más, una trayectoria más pronunciada hasta que llegamos a la cerveza Cygnus y vuelve a bajar. Y ahora recientemente se ha vuelto parabólico. Pero cuando se aleja el zoom, este gráfico parece bastante benigno. No es gran cosa, especialmente en lo que está pasando ahora. No parece demasiado inusual. Pero lo que tienes que hacer es acercarte, y cuando te acercas es cuando ves las nubes de tormenta que se avecinan. Déjame mostrarte a lo que me refiero. Así que, editor, continúa y lanza esta parte de la gráfica en la que estoy hablando específicamente. Podemos ver que los préstamos bancarios están empezando a disminuir. Y no solo está disminuyendo, lo está haciendo a un ritmo récord. Para darles algunos números específicos, los préstamos bancarios en las últimas 2 semanas han disminuido en 104.700 millones de dólares. Ahora ustedes pueden estar preguntándose, ¿está bien, George? Porque esto es un gran problema en términos de bienes raíces comerciales. Buena pregunta. Me gustaría señalar que en los próximos 2 años va a haber 1.5 billones de dólares de deuda en el mercado inmobiliario que va a vencer. Bueno, ¿cómo funciona eso cuando sabemos que los bancos quieren prestar menos? Y si entramos en una recesión económica o incluso depresión a nivel mundial, eso implica una crisis bancaria, o que esta crisis bancaria que estamos viviendo empeore. Eso significa que los bancos van a prestar cada vez menos y menos, y eso va a venir justo en un momento en el que el mercado inmobiliario comercial está tratando de renovar su deuda. Así que en el paso número 1 hablamos de cómo los ingresos disminuyen si tienen que pagar una tasa de interés más alta cuando renuevan su préstamo. Pero en este tipo de escenario es posible que no puedan refinanciar ese préstamo a ningún tipo de interés. No hay certezas, solo probabilidades, pero la probabilidad está aumentando rápidamente hasta el punto de que esto debería estar en el radar de todo el mundo. Así que ahora la pregunta es, ¿qué puedo hacer para protegerme de una próxima recesión o depresión y colapso del mercado inmobiliario o futuros problemas en el sistema bancario? Tenemos buenas noticias para ustedes. Del 12 al 14 de mayo voy a celebrar mi conferencia anual Rebel Capitalist Live y vamos a tener oradores que van a dar una idea de cómo no solo protegerse, pero en realidad obtener beneficio y ver oportunidades donde otros ven crisis. Tenemos oradores como Mike Maloney, Peter Schiff, Lynn Alden y Jeff Snyder, Brent Johnson, solo para nombrar algunos pocos. Así que para conseguir tus entradas y ver más detalles, ve a rebelcapitalistlive.com.
Ahora, hay otras 2 cosas que estoy haciendo en mi portafolio personal que pueda ayudar a sobreponernos a esta tormenta. En primer lugar, tengo oro físico. Y si no tienes oro físico, ¿qué estás haciendo? Quiero decir, si alguna vez ha habido un momento para poseer ese metal precioso, es ahora que tenemos estas nubes de tormenta económica. No olvidemos el hecho de que potencialmente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, incluso sin tener que ir ahí. Solo estoy siendo realista y estamos viviendo una década que probablemente será inflacionaria. Así que lo más fácil que puedas hacer en ese entorno es poseer algunos metales preciosos. A continuación, tengo la mayor posición de efectivo en mi cartera que he tenido nunca. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es la crisis, mayor es la oportunidad. Y creo que estamos entrando en un superciclo a largo plazo en las materias primas. Esas materias primas probablemente bajen a lo largo de 2023, tal vez en 2024, y eso será una oportunidad para mí para conseguirlos a un precio barato, mantenerlos a largo plazo y tomar ventaja de las caídas de precios que vienen como resultado de ese tsunami económico que viene realmente a golpear la costa. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperar en un mundo de bancos centrales fuera de control y grandes gobiernos, no vayas al siguiente video. Ve directamente a rebelcapitalistlive.com y consigue tus entradas para el Rebel Capitalist Live ASAP.